Bienvenidos a TVC Noticias Ambientales, gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tenemos un tema muy especial, debido a que los reportes científicos aseguran que el deshielo en el Ártico ha sido mucho más grave de lo que se había previsto en años anteriores. Trajimos a un especialista para que nos explique cómo nos está afectando a nuestro país, cómo va a afectar a otros países que incluso pueden desaparecer, cómo va a afectar a la flora, a la fauna, si va a haber migración a causa de esta situación. Comenzamos. Se deshiela. Hoy el investigador Raúl Alba nos dirá del grave problema que se vive en el Ártico. Evolución. Debido a la basura, los perros son parientes de los lobos. Peces óseos. Vivieron hace millones de años y fueron hallados en Chiapas. Impulsa el ecoturismo. En Veracruz se encuentra la Selva del Marinero, un lugar poco conocido a pesar de su riqueza natural. Mutación genética. Hoy el top 10 de los gatos más extraños del planeta. Los invito a que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter e interactúen acerca de qué conocen ustedes de este tema, el del deshielo, si saben si ya nos está afectando, cómo nos está afectando y cuáles podrían ser las peores consecuencias. Y para eso está con nosotros el doctor Raúl Alba, biofísico-químico de la UAM Iztapalapa, para más o menos ejemplificarnos en temas que ya están sucediendo, en noticias que ya están ocupando las principales cabezas de las noticias, pero vámonos a los números y a la situación. En primer lugar, ¿qué es el deshielo del Ártico? ¿A qué se refiere? Bueno, el deshielo del Ártico es básicamente la disminución constante, promedio, de la cantidad de hielo que convencionalmente, por datos históricos, sabemos que existe y se produce en el Polo Norte, que está ocupado por el Océano Ártico. Y había pronósticos de que esto iba a suceder desde hace muchos años. Bueno, muchos años, estaríamos hablando de poco más de 50 años, que es cuando se empiezan a hacer mediciones sistemáticas de la temperatura atmosférica, y junto con esas mediciones de temperatura se hacen otras mediciones de otros factores, decimos, físicos y químicos, por ejemplo la cantidad y concentración de gases en la atmósfera. Esos estudios se inician en el 1957 a partir del Año Geofísico Internacional, que es convocado por la ONU, y lo que se ha encontrado a partir de entonces es que de manera constante, con algunas oscilaciones, la temperatura promedio del planeta ha ido aumentando a nivel de décimas de grado, por esto en este transcurso de un poco más de 50 años. Y la pregunta que se hicieron los primeros investigadores que encontraron esos datos fue: ¿cuál es la causa? Junto con esa se encontraron al mismo tiempo un aumento en la concentración de algunos de los gases que de manera natural ya estaban en la atmósfera, pero estaban aumentando también sus concentraciones, y la pregunta fue la misma: ¿cuál es la causa? El principal es el dióxido de carbono. Ese es el debate que se desata respecto a si es una situación cíclica que se da a lo largo de la historia de la humanidad, o si se ha visto acelerada debido justamente a la participación del hombre, las industrias, etcétera, la contaminación. Bueno, sí hay datos que se pueden obtener mediante estudios del planeta en diferentes regiones. Se puede estudiar el hielo de los polos precisamente, se pueden estudiar incluso minerales en estudios geológicos, y todo eso nos ha mostrado que a lo largo de los 3.500 millones de años, 4.000 millones de años que tiene existencia la Tierra, ha ido cambiando su clima. Algunos de estos cambios efectivamente son cíclicos, son periódicos, son ciclos del orden de miles o incluso millones de años. Pero en lo que se ha observado en estos últimos ya casi 60 años es que estos cambios que estamos viviendo ahorita no están registrados en los datos históricos previos, por lo que quizá la hipótesis para explicarlo es que la causa ya no es totalmente natural, sino que pudiera haber participación humana. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a las noticias y regresamos con un poco más de información. No le cambien. La costumbre que tienen los perros de hurgar en la basura de la cocina tiene su origen en la historia antigua de los lobos en su hábitat natural y podría estar vinculada con la domesticación. Una teoría sugiere que el comportamiento moderno de los perros surgió a partir de que los cazadores usaran a los lobos como guardias o compañeros de caza.
Otra plantea que la domesticación se inició cuando los lobos comenzaron a acercarse a los poblados en busca de comida, robándose los restos de trigo y maíz, ricos en almidones, que dejaban las personas. Así, los depósitos de basura cerca de los poblados pronto se convirtieron en la fuente de alimentación de muchos lobos. Por tanto, investigadores estadounidenses y suecos señalan que los perros modernos vienen de múltiples poblaciones de lobos y su cruza entre ellos. Se sabe que al disminuir nuestra agresividad con los perros, los vuelve mansos y conservan un comportamiento de cachorro tierno y cariñoso, incluso hasta la edad adulta. Para TVCN, Alberto Cano. Continuamos en esta entrevista. Doctor, estos pronósticos de los que ya hablábamos del año 57 aproximadamente, ¿qué era lo que indicaba y por qué se dice que es mucho más grave la situación? Bueno, lo que se observa es efectivamente que hay un aumento constante en la temperatura y en algunos gases como el dióxido de carbono. Y no se observan, por ejemplo, cambios a que ambos factores empiecen a disminuir o hubieran variado en estos ya casi 60 años. El aumento es paulatino y constante. Entonces, eso hace que suponer, desde un punto de vista científico, que probablemente este patrón de aumento continuaría. El problema es que a veces los fenómenos naturales si medimos el cambio en la temperatura y lo graficamos, no sería una recta, no siempre. De hecho, casi cuando uno mide cosas en la naturaleza, rara vez uno encuentra rectas. Casi todos los fenómenos naturales presentan curvas, a veces curvas de aumento, a veces curvas de vamos a decir, de disminución en estos fenómenos. Lo que se ha observado en el caso de estos cambios en la temperatura y los gases que tienen efectos en la temperatura es que han ido aumentando y parece que los patrones son precisamente de un aumento cada vez mayor. Entonces, se hacen estimaciones y pronósticos extendiendo la rayita. Y se tenía estimado que de no cambiar la actividad humana, que parece que es muy probable que sea efectivamente la causa, el aumento se esperaba que tuviera una razón que podría ser preocupante entre unos 50 o 100 años. Sin embargo, parece que la curva se está subiendo más rápido cuando uno lo grafica, de acuerdo ya a los datos que se han ido obteniendo en años más recientes, en particular en los últimos 10 años. Entonces, obviamente, empezamos a ver efectos en México, Canadá, Europa. El efecto ártico de estas nevadas mucho más intensas es lo que ya estamos viendo. Es una hipótesis muy probable. Sí, en ciencia nos manejamos con hipótesis, que son explicaciones probables. Lo que necesitamos son datos que nos ayuden a verificar si nuestra hipótesis o idea de explicación es cierta o no. Si los datos que uno encuentra cuando mide no confirman la hipótesis, se cambia por otra explicación, que sea una nueva hipótesis. Ahorita el problema es que las hipótesis han estado quedando cortas, en el sentido de que se había esperado que aumentaran los valores, sí han aumentado, pero están aumentando mucho más rápido de lo que se pensaba. Y lo que hemos también observado es que los patrones de comportamiento humano en cuanto al desarrollo industrial no han cambiado, al contrario, se han acelerado. China hace 20 años todavía era un país que estaba en un proceso de industrialización lento después de todos los fenómenos sociológicos que vivió, después de la Revolución Comunista. Sin embargo, a pesar de que ya hace 20 años se sabía que existía este fenómeno, China se está industrializando cada vez más rápido. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con algunas fotografías para que ustedes obviamente puedan observar a simple vista los efectos de este deshielo del Ártico. Ya volvemos. En el ejido Adolfo López Mateos, en Catemaco, Veracruz, no todo es pobreza y miseria. En las laderas del Cerro El Marinero, una montaña volcánica en el extremo noroeste de la Sierra de Santa Marta, se encuentra un paraíso. Se quedó, compadre, sin una iguana. El Apompo se quedó, compadre, sin una iguana. El arroyo se secó y por eso la... Gracias a su variedad de ecosistemas, abundan aves y pájaros en peligro de extinción, como los tucanes, la tángara rojinegra, calandrias oropéndolas, cotorros, colibrís, garzas, el martín pescador y Luis Mosquero. También cuentan con una intensa vegetación, 240 tipos de árboles y arbustos.
¿Por qué se llama vergüenzosa? Dice porque al testerearla ella se agacha, ¿no? A ver, ¿me puede enseñar cómo? Sí, cómo no. Mire. Hay ceiba, malanga, plátano, palo colorado, palma perforada, árbol de paque, así como plantas silvestres como el tepejilote, la flor de palma chocho y colorín. Este es un árbol de la selva llamado palo colorado. El nombre es debido al color de la madera, que es roja. Quienes conocen las entrañas de la selva aseguran que ahí viven decenas de animales en peligro de extinción. Aquí desde pumas, jaguares, todavía existen. Los lugareños buscan conservar los animales del monte, pero por ahora solo cuentan con un criadero de jabalí. La Zagarpa les apoya con 1,500 pesos al año para su alimentación y conservación. El garrobo se murió en ver que cayó de pronto. Otro tesoro del ejido Adolfo López Mateo es la cascada del Marinero, que se caracteriza por su agua cristalina y fría, que contrasta con los 40 grados de temperatura promedio del ejido. Los atractivos del ejido Adolfo López Mateo es el río Cosmoapan, que desemboca en el Golfo de México. Este río es visitado por los turistas porque no solamente pueden venir a bañarse, sino también a pescar. Y es que aquí se encuentran todo tipo de peces, gracias a que los lugareños conservan el lugar en perfecto estado. En suma, el ejido está rodeado de un ecosistema que solo se puede apreciar en la zona sur del estado de Veracruz y que, pese a que está en la reserva de los Tuxtla, no pertenece a ella. Desde Catemaco, Veracruz, con imágenes de Oscar López, para TVCN, Mari Carmen Wister. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver algunas fotografías de 1979 y del 2011 para ver cómo ha ido disminuyendo esta capa de hielo en el océano Ártico. Doctor. Bueno, lo que observamos en la imagen correspondiente a 1979 es que la capa de hielo en el océano Ártico, recordemos que es un océano, cubre, de hecho, desde las masas continentales de Asia hasta América. Las mediciones correspondientes y las imágenes que tenemos por satélites en 2011 muestran que en el mismo periodo del año, porque esto varía, esta cantidad de hielo varía de verano a invierno, considerando que esas dos imágenes son de la misma época del año en diferentes años, se observa que hay una menor cantidad de hielo hacia lo que sería la masa continental de Asia. Y esto se ha observado de manera constante y recurrente año con año desde el 79 e incluso con mediciones tanto satelitales como a nivel de terreno, vamos a decir, se ha observado que ha sido constante año con año y llevó inicialmente a esperar que quizá para mediados de este siglo el océano Ártico en verano no tuviera hielo. Doctor, eso es respecto a la publicación del Servicio Antártico Británico de hace 20 años. ¿Es justamente esta explicación que nos está dando en este momento? El estudio que hace el Servicio Antártico Británico, en un estudio que hace en colaboración con el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, se refiere a un análisis de imágenes obtenidas por satélites militares norteamericanos en un periodo de casi 20 años. Se ha observado que en el Polo Sur, es decir, en el continente antártico, en promedio la cantidad de hielo ha aumentado, mientras que lo que observamos en estas imágenes en un periodo equivalente es que de manera opuesta en el Polo Norte, en el océano Ártico, la cantidad de hielo ha disminuido. Esta corresponde a Groenlandia, que es una de las masas de tierra más importantes que hay en el Polo Norte. Lo que se observa es una disminución, son extremas estas imágenes, pero se observa una disminución en la cantidad de hielo y medido incluso a nivel de terreno, se ha observado que los glaciares, que es el principal componente de hielo cuasi permanente que hay en Groenlandia, ha disminuido de manera constante. Lo mismo se observa en este estudio que han hecho los británicos y los norteamericanos en el Polo Sur. También el Polo Sur, el continente, también tiene glaciares, es decir, hielos, lo que la gente llama hielos eternos. Así como en Groenlandia han disminuido, también en la masa continental del continente antártico han disminuido la cantidad de hielo en los glaciares. Sin embargo, se ha observado de manera inicialmente desconcertante un aumento de hielo en la parte del océano que rodea al continente antártico. Y además, esa distribución de hielo no es homogénea. Ha aumentado más en algunas regiones y ha disminuido otras, aunque el promedio en general da un aumento total.
Doctor, según los datos del área de hielo que ha desaparecido en el Polo Norte es el equivalente a 2 veces el territorio de Alaska, mientras que el crecimiento en el Polo Sur equivale al territorio de Japón aproximadamente. Vamos a hacer una pequeña pausa con las noticias y regresamos con ustedes. No le cambien. Es el doctor Raúl Alba, biofísico-químico de la UAM Iztapalapa. Al regresar, seguiremos con el doctor Raúl Alba, que nos dirá si estamos preparados para un cambio climático. Únicos en Latinoamérica, los peces óseos aún viven en el Océano Pacífico. Y les presentamos las 10 razas de gatos más raras del mundo. El futuro no podemos saberlo, pero sí podemos conocer qué dicen los astros acerca de cómo debemos enfrentar nuestro presente para construir un mejor futuro. Y los que tengan muchos planetas en la casa 12 es las finanzas, ahí está el dinero. En este caso, para esta semana, tenemos a Marte, el movimiento, finanzas, los Aries y demás. Porque tú eres parte del universo. Complot, enemigos ocultos o conspiraciones o conjuraciones de no sabemos en las relaciones de trabajo. Acércate a él, Las 12 Casas, con Víctor Segarra, lunes a viernes 11 horas, y su repetición a las 20 horas. Todas las emociones, TVC, se siente. La vida dejó de ser amable con estas damas de alcurnia. Ahora conocerán el lado oscuro y divertido de ganarse unas monedas. Ay, Elisa, mi anillo de zafiro. Que parece un sueño poder recuperar nuestros muebles y pagar nuestras deudas. Usted dirá lo que quiera, pero esta mujer me robó a mi hija. Estás loca, mujer. TVC presenta una selección del mejor cine mexicano. Las Señoritas Vivanco. Domingo 9 horas. Todas las emociones. TVC. Se siente. Vivian es relajada, calculadora y arriesgada. ¿Qué quiere tomar? Un negro bien cargado. Macala es coqueto, aventado y encantador. Como buen conocedor que soy de las venusinas, les voy a dar algunas características de lo que normalmente no es parte del comportamiento de las venusinas. Y esta es la combinación perfecta para una plática de sobremesa. Café con leche, lunes a viernes 13 horas y su repetición a las 20:30 horas. Todas las emociones. TVC se siente. Tú quieres cocinar sano y nosotros tenemos a la persona indicada para compartir contigo secretos culinarios rápidos y deliciosos. Bueno, vamos a agregar ahora sí el pimiento y vamos a dejar que dore un poquito. Quesito, y ahora sí vamos a poner otra capa de tamal. Vamos a dejar que suelte un poquito el jitomate su sabor. Cocina con... Pero aparte el pasito tiene que ser con el jugo. Dore en Sazonarte, lunes a viernes 10 horas y su repetición a las 16:30 horas. Todas las emociones. TVC se siente. Queremos consentirte con más emociones. Manda tus comentarios a tvc@pctv.mx. Continuamos en esta entrevista con el doctor Raúl Alba. ¿Qué implica para nuestro país, por ejemplo, el deshielo, el derretimiento, el aumento en el nivel del mar? ¿Cómo nos está afectando ya en estas fechas? En la Tierra, la luz del sol llega principalmente al Ecuador, que es la parte más caliente, y llega poco a los polos, por eso es que están fríos normalmente. Entonces, el calor fluye del Ecuador hacia los polos, pero este flujo no es homogéneo. Hay variantes pequeñas. Entonces, finalmente, lo que sucede en los polos afecta a todo el planeta. Ahora, en cuanto al hielo, el hecho de que se esté derritiendo, principalmente en el norte, más que en el polo sur, hace que este hielo se transforme en agua, que va a los océanos, y esto provoca un aumento en el nivel del mar. Y es ahí donde sí nos debe preocupar y ocupar lo que está sucediendo a nivel mundial y lo que también está sucediendo por lo mismo en México. México es un país con litorales muy amplios y con en esos litorales, sobre todo en el Golfo de México y en el Caribe, con terrenos de muy baja altura, de poca altura sobre el nivel del mar. Por eso es la noticia esta de que la zona sur del país se va a ver afectada y podría desaparecer la población
bueno, no desaparecer, migrar la población de Tabasco, de Chiapas, debido al aumento de los niveles del mar, obviamente de los ríos, y también de la gravedad con la que van a entrar los huracanes por la propia temperatura del agua. Sí, son dos fenómenos simultáneos, no necesariamente que vayan juntos, son fenómenos distintos, pero son afectados por el mismo factor. Así como ya ahorita hay problemas serios en algunos países insulares y algunas islas que son naciones, en el Océano Pacífico principalmente, que están literalmente casi desapareciendo y a una tasa más rápida, precisamente porque se está deshielando o derritiendo más rápido el hielo del Polo Norte, más rápido que el del sur. Lo mismo ya ha estado sucediendo recurrentemente de manera poco apreciable, quizás eso es lo grave, en México. Una explicación complementaria a las recurrentes inundaciones que hemos tenido en la costa del Golfo, principalmente en el territorio de Tabasco, que es uno de los más bajos, debe ser influido por este aumento en el nivel del mar. Quizá las inundaciones en el 2007 y más recientemente no hubieran sido tan graves si el nivel del mar se hubiera mantenido igual que en los últimos 50 años o hace 50 años. El hecho de que los océanos estén calentando por la misma aumento en la temperatura global del planeta, promedio, ya está provocando que los huracanes sean más frecuentes e incluso tal vez más grandes, más graves. Ahora, sería mucho más grave el hecho de que se derritan el hielo del Antártico más rápido de lo que estamos pensando, porque representa el hielo del Antártico, nada más del Antártico, el equivalente a un aumento de 70 metros en el nivel del mar. ¡Wow! Esto de verdad que son noticias. Vamos a hacer una pausa para ir a la información y regresamos con ustedes. No le cambien. El Museo de Paleontología Eliseo Palacios Aguilera dio a conocer el hallazgo de 2 fósiles de pez que provienen de una localidad denominada El Chango en el municipio de Ocosocuautla de aproximadamente 110 millones de años. Pepemcay Maya y Soqueitis Caroline, dedicadas a las culturas Maya y Zoque respectivamente, son los nuevos reportes de peces óseos. Este hallazgo es único a nivel Latinoamérica, explicó Bruno Tan Marchés, técnico de la colección científica paleontológica. Gracias a los trabajos que se han hecho por medio del proyecto de prospección y resguardo de patrimonio paleontológico, así como con otras instituciones de nivel nacional, se pudo obtener esos ejemplares y con la maravillosa novedad de que son nuevas especies de un grupo muy extraño, muy raro en el registro fósil. Estos acatomorfos son parientes de la mojarra actual, cuya familia oscila entre 14.000 especies vivas, representantes de 1/3 de todos los vertebrados actuales. Tanto el estudio biogeográfico como taxonómico y resolver algunos incógnitas que tienen en el registro fósil, porque están muy raros estos ejemplares. Estos peces aún viven y se encuentran en el Océano Pacífico, Atlántico y el Mar Índigo y habitan profundidades de 100 a 1.500 metros, cuya diferencia con el resto de los peces es que estos no cuentan con espinas. Claudia Lobatón, Mega Noticias. Gracias por seguir con nosotros, el doctor Raúl Alba de la UAM Iztapalapa. Doctor, esto obviamente nos habla de la desaparición de algunas islas, por ejemplo, la afectación en países como el nuestro debido al aumento en el nivel del mar, pero también nos afecta a toda la población del mundo debido a la falta de alimento que puede de alguna manera desatar. Bueno, ya mencionamos la sequía en el norte. Esa misma sequía se está provocando en algunos de los estados agrícolas de los Estados Unidos y también en la parte de Rusia, que es uno de los principales productores de granos. Es obvio que entonces habrá un impacto en la producción de granos, pero no solamente eso, la base de la producción alimenticia en el mundo. Granos y en consecuencia ganado, o sea, sí, todo lo que depende de los granos, hasta el pan. Pero la base de toda esta cadena alimenticia está en el océano. Es el fitoplancton o las algas microscópicas que viven en el océano son las responsables de la base alimenticia mundial. Y así como ya mencionamos que el aumento de la temperatura se debe al aumento principalmente de dióxido de carbono por actividades humanas, un problema adicional es que el dióxido de carbono se disuelve en el agua y reacciona químicamente con ella. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en las gaseosas o refrescos o sodas. El gas que tienen es dióxido de carbono. Si uno mide la acidez de un refresco comercial, la acidez es 100 veces mayor que la del vinagre. Bueno, obvio, entonces uno puede pensar
que al aumentar el dióxido de carbono en la atmósfera, se disuelve en el agua de los océanos y por lo tanto los océanos se estarían acidificando. Ya hay datos medidos por investigadores oceánicos en el que efectivamente los océanos se están acidificando y esto impacta directamente a la eficiencia del fitoplancton, de esta base alimenticia, y eso por supuesto provocaría un impacto en el resto de la producción de alimentos a nivel mundial. Bueno, es un problema muy grave. ¿Cuántos millones de personas se estiman que podrían resultar afectadas, no solamente por la falta de alimentos, sino también por la migración ambiental? Los números varían constantemente, pero si recordamos que, por ejemplo, en lo que serían las sociedades más industrializadas, la mayoría de las ciudades importantes, incluso algunas capitales nacionales, son ciudades costeras, pues es obvio, nada más hagamos números. Los Ángeles, más de 10 millones de habitantes, Nueva York, más de 10 millones de habitantes, Miami, por lo mismo es solamente Estados Unidos. Si nos vamos a Sudamérica, las ciudades más grandes son Buenos Aires, la capital de Uruguay, las ciudades más grandes de Brasil, y lo mismo sucede en Europa y en Asia. Claro. Entonces estamos hablando, somos 7.000 millones, más de 7.000 millones de humanos, las cantidades son inimaginables realmente. Por último, brevemente, a lo mejor 10 segundos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Cambiar nuestros hábitos de vida, ¿sí? Sin perder calidad de vida. Y esto depende del desarrollo y acceso a tecnología que ya existe. Tecnología fotovoltaica, tecnología eólica, incluso para uso doméstico, la que ayudaría a que consumiéramos cada vez menos petróleo y por lo tanto estuviéramos emitiendo cada vez menos dióxido de carbono. Muchísimas no se puede parar, hay que reducirlo. Doctor Raúl Alba, biofísico-químico de la UAM Iztapalapa, por estar aquí con nosotros en TVC Noticias Ambientales. El gusto es mío. Vamos a la información y regresamos con ustedes, no le cambien. Existen diversas razas de perros y gatos, unas muy comunes pero otras demasiado exóticas. Respecto a los mininos, criadores expertos experimentan con el cruce de razas o aprovechan una mutación genética aparecida inesperadamente. A continuación, enlistamos el top 10 con las razas de gatos más extrañas del planeta. Iniciamos con el Sphinx o gato esfinge. Además de la falta de pelo, destacan sus grandes e hipnóticos ojos, agudizados por la falta de cejas. Su origen se encuentra en una mutación aprovechada por criadores. El Levkoi ucraniano también se caracteriza por la falta de pelo, orejas dobladas, ojos alargados y su perfil angular. El primer espécimen de esta variedad se obtuvo en 2004. Cornish Rex, resultado de una serie de cruzas con una camada que en 1950 nació con una mutación genética. Tiene como distintivo la presencia de pelo únicamente en su lomo y torso. Scottish Fold, sus orejas cortas y dobladas hacia adelante asemejan el rostro de un búho. Gato exótico, pariente del persa pero con pelo corto. Esta raza fue aceptada en 1967. Sus líneas redondeadas en el rostro le dan una tierna apariencia. Muskin, a pesar de su lindura, su origen fue criticado por la crueldad de haber creado una raza con piernas tan cortas. Esto, sin embargo, no le provoca ningún tipo de daño vertebral. Parterval, son lampiños, pero también se encuentran ejemplares con pelo. Grandes orejas puntiagudas y ojos en forma de almendra complementan su rasgo distintivo. Sabana, resultado de la cruza entre un mamífero carnívoro de África y el gato doméstico, se caracteriza por ese aspecto felino y de gran tamaño. Lapper, nace sin pelo y con un aspecto bastante desagradable, pero al crecer su pelaje se vuelve corto, pero sumamente rizado. Y por último, el gato elfo, una raza nueva, nacida de la cruza de un Sphinx y un Cur americano, impulsada por los creadores estadounidenses Karen Nelson y Kristen Lidom. Para TVCN, Eduardo Guzmán. Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial. Es una cuestión de disposición política, económica, pero también de cambio de hábitos de cada uno de nosotros. Nos vemos la próxima. Pásenla muy bien.